Muchas gracias. Guille, tenés un micrófono. Bueno, nos toca hablar con empresarios y vamos a tratar de pasar por alto el panorama local. Creo que todos lo conocen bastante. Alguna referencia vamos a hacer en situaciones específicas, ¿no? Pero en estos últimos 3 años, además de esta feroz sequía en el mundo, también sucedieron hechos relevantes y de impacto logístico directo. En ese contexto, Guillermo, me gustaría ver si podés analizar estos impactos en la logística regional, ¿no? De estas grandes disrupciones, pandemia, la guerra en Ucrania, quizás la concentración que se dio en el mercado liner, ¿no? De contenedores, y eso tiene seguramente sus coletazos en nuestra región, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Como primero, agradecer a Juan Carlos la invitación para participar y bueno, el evento que todos los años nos tiene acostumbrados, siempre en un muy buen nivel, logrando siempre superarse año a año. Sí, tenemos todavía una serie de coyunturas, de cambios de paradigmas que nos atraviesan, si vamos desde una cuestión más global o más macro hacia lo micro y buscar en nuestra región, que es, no podemos, bueno, transitamos lo que fue el COVID-19, pero también nos dejó una enseñanza de que volver a vivir ese tipo de situaciones ya no es una utopía. Tenemos que estar preparados para que ese tipo de crisis son los coletazos que te trae la globalización. Los efectos, así como la globalización tiene efectos muy positivos, también tiene estos efectos negativos, que es estas pestes o pandemias que eran impensadas en el mundo actual. Eso hace que tenés que, en lo que es logística, en lo que es la programación de lo que es la conectividad, tener que empezar a pensar que ese evento puede volver a suceder. Y con ese evento que puede volver a suceder es cómo armar una logística en consecuencia. Ya el momento de pensar cómo conectarnos con nuestros mercados, ya sea para el abastecimiento de materias primas o para colocar nuestros productos, ese es un factor que es transversal a todos los países y a todas las regiones. Otra situación con impactos positivos y negativos es un escenario de guerra, algo que era totalmente impensado, como fue, pensábamos que las guerras eran comerciales, o cuestiones más parecidas a políticas de guerra fría, por el nuevo orden político, ver quién es la superpotencia que se impone a quién. Jamás nos hubiéramos pensado el conflicto de Ucrania con Rusia. Y bueno, ese conflicto, como todos los conflictos mundiales, para nuestra zona, que tiene la ventaja de tener resuelto todas estas cuestiones políticas y la potencialidad de algún conflicto armado, nos pone en la misma situación de Sudamérica con lo que fue el contexto de las grandes guerras mundiales, como una muy buena oportunidad, pero también con un problema, el encarecimiento brutal del costo de la energía, que por otro lado también nos da como región y como país oportunidades para explorar energías alternativas o poder monetizar mejor todo el gas del complejo Vaca Muerta y toda la potencialidad que tiene el shale en nuestro país. Y por último, y creo que ese sí es lo más importante y que es lo que estamos viviendo, es el proceso de concentración que se dio y que para mí es irreversible, del tráfico liner, del tráfico de las cargas en contenedores, y tiene un impacto directo y en diferentes proporciones, pero que juega de la misma manera con lo que es los tráficos de los buques Trump, de los buques graneleros. Hoy por hoy estamos presenciando que 6 familias, 6 personas, 6 CEOs, manejan el 80% de la carga en contenedores del mundo. Con lo que implica en cuanto a costos, donde si bien hoy estamos viendo una rebaja de costos, esa rebaja de costos estamos en más del 300% de valores prepandemia. Prepandemia. O sea, bajaron, pero no a niveles prepandemia todavía. No van a bajar, y no van a bajar. Y por otro lado, esa concentración va a seguir porque estas compañías fueron muy inteligentes y no solamente invirtieron en la parte en agua. Hoy por hoy la conectividad ferroviaria, el caso de MSC con Medway, Europa la tiene monopolizada y conectando sus puertos. Entonces hoy son las compañías dueñas de los contenedores, de los barcos, de los puertos y del ferrocarril. Y de los aviones también. Y de los aviones en el caso de Maersk. Maersk, MSC, SMA están... Entonces, toda esa situación te hace que al momento de los desafíos
¿qué es lo que va a significar esta concentración de contenedores? O lo que estamos viviendo hoy. No es solamente el costo, porque eso es transversal a todo el mundo. El fenómeno de concentración fue en todo el mundo, con lo cual el flete para mover del punto A al punto B va a ser más caro en el tráfico en contenedores. Y en buque granelero también, porque como compite contra el contenedor, va a mover hacia arriba. Pero también en lo más importante para nosotros, que estamos muy alejados de los mercados mundiales y que nosotros somos terminal de línea y tenemos un monstruo como es Brasil adelante, como un gran demanda, que demanda y que consume y exporta gran volumen de contenedores, corremos el riesgo de pasar a ser que nuestra salida necesite pivotear como un puerto feeder en Brasil. Entonces, que el transit time de nuestros productos empiece a cambiar. Y quizás en algunos productos no es tan sensible, pero en lo que es alimentos, en productos perecederos, en todo lo que es la carga refrigerada, que nosotros vendemos en contratemporada del hemisferio norte, esto no significa que se nos achica nuestra ventana competitiva de poder acceder con lo que es productos refrigerados. El tema de frutas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está el gran desafío, que es empezar a cambiar, empezar a buscar alternativas de transporte, empezar a buscar, en el caso de la carga refrigerada, nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso, que es volver al buque reefer. El buque reefer te demanda inversiones que no te demanda el contenedor reefer en los puertos de cabecera, tanto en el puerto de exportación como en el puerto de importación, de llegada de tus productos. Entonces, son desafíos, pero también son oportunidades. Una gran enseñanza que dejó entonces estas disrupciones que se vieron mucho en logística es la necesidad de dejar, quizás de depender demasiado de los grandes actores o quizás los polos centrales de decisión, ¿no? Y se empezó a hablar mucho de este nearshoring, del friendshoring o de la relocalización, por lo menos de etapas productivas en lugares más cercanos, ¿no? En ese sentido, vos ves que eso se está materializando quizás a nivel regional, a nivel hidrovía. A ver, a nivel hidrovía, el nearshoring, fuimos los pioneros al nearshoring, si vamos al concepto. Quizás hoy por hoy el concepto es otro, yo junto con nearshoring en el momento hablábamos de cadenas de cercanías. Y estando en España, nosotros estamos desarrollando una terminal en Cádiz y otra en Rotterdam. Firmamos un acuerdo con una empresa de transporte ferroviario. Bueno, y el CEO de la compañía me dice, bueno, hoy lo que se viene es el just in case. Dejamos el just in time y hoy por hoy es el just in case. Es decir, tenemos que dejar de pensar en el Incoterm de la C, el CFR o el CIF, y empezar nuestras exportaciones en el Incoterm de las D, con el producto ya colocado. Es decir, nos generan desafíos, pero detrás de esos desafíos hay oportunidades porque el mercado está tendiente a eso y hoy se disponen de esas herramientas. Marcos, en el plano acá hablábamos con Guillermo de lo que es servicios, ¿no? Servicios para la industria. Y en el plano industrial, puntualmente, desde la industria naval, lo primero que te preguntaría vinculado a esto, es la integración, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la integración regional en lo que es industria naval? Y si también podés hacer un análisis, ¿no? Un análisis de coyuntura y ver los temas de competitividad que son históricos, cómo están hoy en términos de industria naval. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a Juan Carlos por la invitación y este gran evento una vez más. Bueno, un poco como mencionaba Guillermo, se han dado una serie de eventos en el último tiempo, que todos los conocemos, pero es importante saber de dónde venimos. Ya creo que la pandemia casi que ha quedado en el olvido, pero es un factor que obviamente marcó y delineó y estresó todas las cadenas logísticas y nos han dejado muchas enseñanzas. Pero parece lejano en el tiempo, digo, porque hemos tenido, y particularmente en el sector donde nosotros estamos insertos desde nuestra cámara, el sector hidroviario, ha habido una serie de eventos como son la sequía el año pasado en Paraguay, este año en la Argentina, la bajante del río, después de muchos años. Es decir, se ha desafiado todo el sistema y nos ha dejado a la vista algunos problemas que necesitamos a partir de ahora empezar a analizarlos de manera distinta. Hay factores positivos dentro de todo esto que me parece que dentro del arco político, y escuchábamos en el panel anterior, la industria naval está presente ya dentro de las consideraciones y me parece que eso es algo muy importante. Lo mismo en las cuestiones logísticas, es decir, como decía Guillermo recién,
nuestro país, nuestra región está alejado de los mercados masivos de consumo, con lo cual es totalmente necesaria una logística eficiente. Ahora, dentro de eso, y particularmente yendo al caso de la industria naval, bueno, toda esta tormenta perfecta, digamos, de situaciones que se fueron dando hicieran que se hayan dejado de lado, por cuestiones de que no se podía navegar, mantenimientos de flota. Hace muchísimo tiempo que no hay nuevas construcciones seriadas de barcazas dentro de la hidrovía. Bueno, y toda esa situación hizo que se llegara a un extremo que al día de hoy estamos en la situación de que, bueno, el río empieza a volver a sus niveles, la sequía poco a poco se va a ir disipando, entonces nos encontramos con la situación de que hay necesidad de bodega. Entonces, a partir de ahora creo que hay una situación promisoria en ese sentido, y bueno, y ahí es donde se inserta un poco lo que preguntabas, el tema de la realidad de nuestro país, ¿no? Creo que hay una oportunidad muy grande, pero particularmente en nuestro país y como visión hacia la región, bueno, hay cuestiones, no me quiero quedar en la macroeconomía, pero obviamente la coyuntura de hoy nos pone un poco el foco en la competitividad de nuestro país, ¿no? Ahora, esta posibilidad que se abre, ¿no? Ayer hablaba con Juan Carlos Muñoz de Paraguay, que me comentaba que el principal astillero de Paraguay, de barcazas, Sunaiche creo que era, cerró, y en la Argentina el principal astillero de barcazas está acá en Punta Alvear, también está, bueno, creo que está destinado a reparaciones del grupo. ¿Cómo se recupera esa actividad de cara a la demanda que se viene? Bueno, ahí está uno de los desafíos, ¿no? Son astilleros de alta complejidad, de alta productividad. Obviamente están preparados para una etapa en la cual haya construcción en serio y en serie de barcazas, ¿no? Entonces, creo que va un poco de la mano de planificar lo que se viene hacia adelante, ¿no? Este desarrollo de la hidrovía, me parece que la Argentina tiene que tomar un papel preponderante, Paraguay seguir traccionando, y en general, bueno, el papel importante que también tiene Uruguay en la hidrovía, Bolivia, habiendo decidido ya desde hace tiempo volcarse a la hidrovía, parte de Brasil, me parece, digo, el mercado está dado, entonces en la industria naval tenemos que estar a la altura de poder dar las respuestas, y particularmente en nuestro país, ver en serio el tema de las asimetrías coyunturales macroeconómicas que nos ponen fuera de competitividad. Eso pensando en la región y exportaciones a futuro, ¿no? Si tenés que hacer un listado, por ejemplo, los 5 puntos de tu punto de salida de cara a estas oportunidades o al futuro próximo, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, el tema de costos, un tema histórico, el tema de financiamiento, el tema de quizás hoy la importación de productos, ¿no? Digamos, es una industria que se abastece netamente de productos nacionales o necesita la importación con la restricción de dólares que tenés, con las restricciones administrativas. Hay una voluntad política de considerarla estratégica esta industria como para ponderar algunas condiciones favorables. Mira, haciendo un poquito de historia, es un punto interesante y recién el subsecretario lo mencionaba, el caso testigo, que nosotros, un poco dentro del sector, lo llamamos como una especie de política de Estado, el tema de la renovación de flota pesquera, que empezó durante el gobierno anterior a través del DNU 145, y el gobierno actual determinó la industria naval como un sector estratégico para el país. Eso fue dando muy buenos resultados dentro de la industria de la pesca, tal es así que nuestro astillero particularmente, que es un astillero localizado en la hidrovía, ha estado trabajando para el desarrollo de barcos de pesca, ni que hablar de la situación que se dio en el sur de Argentina y Mar del Plata particularmente. Entonces creo que con ese caso testigo me parece que hay muy buenas herramientas como para pensar en ese desarrollo en el sector logístico. Y hay un factor clave en este sentido. La Argentina para la fabricación de barcazas puede llegar casi a un 100% de integración nacional. Entonces me parece que hay una oportunidad muy interesante para dentro de ese sector hacer un desarrollo dentro de la industria nacional. Una industria que es muy demandante en mano de obra, con lo cual hay desafíos de capacitación, de generación, o sea, una industria que está muy castigada, vos bien lo mencionabas recién, 2 unidades productivas muy grandes, en Paraguay y en Argentina fuera de operatividad, lo cual eso genera que la mano de obra se vaya a otros sectores, hay que recuperarla, hay que generar. Entonces me parece que hay lindos desafíos por delante que se hicieron, que son posibles porque en el pasado se han hecho, y dentro de esta situación la Argentina viendo cómo recuperar la competitividad, ¿no? Con estos desajustes cambiarios, sin entrar en una palabra atraso, pero digamos, esto de tener una cotización de $1 paralelo,
al cual corre la economía y un dólar oficial hacen que sea complejo, por no decir casi imposible, competir desde la Argentina. Entonces me parece que ahí son las cuestiones coyunturales de realidad macroeconómica de la Argentina que hay que atacar para poder estar a la altura de dar respuestas de nuestro país. ¿Y hay algún caso práctico o ejemplo que podés contar, como este foro trata de integración y de desarrollo regional, ¿no? ¿Cómo podés visualizar esta integración, por ejemplo, con Paraguay, de la industria argentina con Paraguay? Mira, yo creo que muchas veces se habla de o la Argentina o Paraguay o los astilleros argentinos o los astilleros paraguayos. Me parece que es un término totalmente anticuado. De hecho, nosotros tenemos presencia permanente en Paraguay desde una feria a la cual asistimos todos los años. Navellistic particularmente. De la misma manera que tenemos cercanía con muchos armadores de ambos países. Entonces me parece que es un término en el cual ya tenemos que dejar en el olvido de si un país o otro. Esto no es un conflicto entre países, sino que tenemos que entender la hidrovía como un desarrollo regional. Es decir, los productos de toda la hidrovía, de todos los países que integramos la hidrovía, necesitan de la hidrovía para ese desarrollo. Entonces creo que todos tenemos que trabajar en conjunto en el desarrollo de la hidrovía y particularmente en el caso industrial, trabajar de forma complementaria. Sí, si me permitís, siguiendo lo que dice Marcos, y que sí es una oportunidad y lo hablábamos. Hoy, nuevamente, el mercado fluvial, el mercado de fletes fluviales, después de la crisis del precio del mineral de hierro, realmente trastornó toda lo que es la industria de fletes fluviales. Y prácticamente se paralizó y de hecho se empezó a achicar el tamaño de la flota, independientemente de la bandera, el tamaño de flota, y desaparecieron las órdenes de construcción. No importa si era convenía con fabricarla en China, en Paraguay o en Argentina. Hoy, de nuevo, como yo mencionaba el tema de la guerra, bueno, nuevamente, hoy por hoy, el producto sudamericano puede ingresar a mercados europeos, que son los que mejor pagan, y fundamentalmente el gran stock productivo está en el corazón de la hidrovía. Eso ha despertado nuevamente que las compañías navieras tradicionales, más operadores de la hidrovía, no necesariamente transportistas, estamos evaluando el tema de la incorporación de bodegas. Entonces, es algo reciente que se comenzó a principios de este año, cuando empezó la oportunidad, y donde lo estamos viendo en el precio de los fletes. Entonces, el precio de los fletes no baja, no están las oportunidades de flete para arbitrar como existían en otros momentos, y la única salida, ¿cuál es la causa? Fue que se achicó la flota. El mercado volvió a crecer, no en toda su potencialidad, no en lo proyectado, pero volvió en el percentil por debajo de lo proyectado, pero está traccionando y no hay oferta de bodega. Con lo cual hoy el mercado está a la búsqueda necesita incorporar bodega. El mercado fluvial. El mercado fluvial. Fundamentalmente de lo que es barcazas, más que empujadores. Empujadores también. Con lo cual, como país, como región, sería una picardía que desaprovechemos esta oportunidad. Lo dejo acá porque lo quiero retomar una pregunta para los dos, para la última pregunta. Pero, Guillermo, vos hablabas recién de posibilidades de desarrollo, ¿no? Y las oportunidades que se presentan o la necesidad que tienen de incorporar bodega. Están en plena construcción de un nuevo puerto, acá muy cerca, ¿no? En Villa Constitución, y que es un puerto en zona franca, que es la zona franca de la hidrovía. Además, me llamó un poco la atención no haberlo escuchado esta mañana, ¿no? O quizás se me pasó por alto, pero más allá de la voluntad de invertir, quizás en este contexto, por supuesto son inversiones de muy largo plazo, pero hay una herramienta que quizás en el comercio exterior no está para nada desarrollada o no se visualiza, que es el tema de zonas francas, ¿no? ¿Cómo podés explicar esta inversión portuaria, ¿no? En Villa Constitución, dentro de la zona franca de Villa Constitución? Sí, estamos desarrollando la parte de nuestro compromiso como concesionarios de la zona franca de Villa Constitución, zona franca santafesina, era la construcción de un puerto multipropósito franco. Pasaría a ser la única zona franca por la ubicación en Argentina que dispondría de un puerto similar a lo que tiene también Bahía Blanca, que podría tener con la subzona, ¿no? Con las subzonas, o La Plata con lo que sería Península de los Perros, donde podría crecer con un desarrollo portuario. Pero están pensadas para mercados diferentes. Nosotros lo que estamos pensando es la zona franca de la hidrovía, en donde se puede interactuar
no solamente la carga de nuestro país, sino también la carga de la región mediterránea de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Y como un punto pivot y con las facilidades que te da el régimen jurídico de una zona franca de poder concentrar esas cargas. Yo te iba a pedir igual que lo expliques, porque nunca está de más explicar qué es zona franca y cómo funciona, ¿no? En términos de comercio internacional. En términos de comercio internacional, la zona franca, la mercadería no pierde el origen, no tiene los controles del servicio aduanero del país en el que está afincada la zona franca, pero solamente un control que se limita a que esa mercadería no ingrese al territorio aduanero general. Es decir, que quede en condición de tránsito. Es como si permanentemente está flotando arriba de una bodega. No entra a la Argentina. No entra a la Argentina. Pero sí lo que nos permite es concentrar cargas. Cuando yo hoy hablaba de tratar de llegar a los mercados y dejarnos de ser solamente estibadores y dejar el producto adentro de una bodega, sino que el desafío hoy por hoy es descargar ese barco en destino en los principales mercados y tenerlo en un almacén disponible para entregar. Suena muy lindo, pero para poder desarrollarlo se necesitan instrumentos aduaneros. Ese instrumento aduanero es la zona franca. La zona franca lo que permite es concentrar y lograr grandes volúmenes de carga de los diferentes países, poder consolidarlos y poder cargar esa mercadería en un solo barco. Además, la zona franca lo que permite, a diferencia de un depósito fiscal, es el agregado de valor de esa mercadería. O poder hacer cuestiones de picking, de fraccionamiento. Eso es lo que fundamentalmente permite. Pero también es que el titular de esa mercadería sigue siendo el titular de esa mercadería. No necesita ninguna figura intermedia, no pierde en ningún momento la titularidad de los papeles que acreditan la tenencia de su producto. Perfecto. Marcos, hablaba el subsecretario hace unos minutos, le preguntaba a Ariel el tema de Marina Mercante. En el tema de industria naval también hay un condimento, ¿no? Es el tema del diálogo intersectorial, el diálogo entre empresas, entre cámaras, entre sindicatos y todo eso elevarlo también a una autoridad que tiene que tomar una decisión al respecto. ¿Cómo está la situación en términos de diálogo, de consensos? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, mira, realmente la situación ha avanzado mucho y de manera positiva. Allá por el año 2020 se creó el Consejo Económico y Social de la Industria Naval, que está integrado por todas las cámaras de los astilleros privados, los astilleros públicos, los consejos profesionales y los sindicatos de los astilleros tanto públicos como privados. Es decir, todos los actores que articulamos dentro de la industria naval estamos sentados en una mesa y hemos sabido a través de estos últimos años o hemos podido llevar adelante una gestión, obviamente con nuestras diferencias, pero trabajar sobre los puntos de consenso que han sido fundamentales. Ellos nos han permitido ir elaborando distintos documentos que se han ido presentando a las autoridades y hemos tenido muy buena repercusión. Como te comentaba hoy, con casos testigos, como el caso de la renovación de la flota pesquera, donde se llevó adelante la renovación. Ha habido muchísimas botaduras en estos últimos años. De la mano de las botaduras, inversiones en las distintas unidades productivas, generación de empleo. Creo que ha sido un círculo virtuoso que me parece un muy buen ejemplo, como decía recién, para poder replicarlo en una industria importante como es el transporte, ¿no? Entonces, me parece que desde esa unión del sector es fundamental seguir trabajando y de manera articulada, bien lo decías recién, industria naval y marina mercante. La última pregunta les hago porque ya Juan Carlos me está picando el celular. Nuevas oportunidades, ¿no? Pensando en el litio, por ejemplo, como una de los grandes volúmenes destinados a la exportación, desde cada uno de sus sectores, ¿está preparada la logística? ¿Está preparado como para dar respuesta a eso o hacen falta, digamos, ponerse a punto? 2 minutos cada uno. Bueno, sí, creo particularmente desde la industria naval hay oportunidades, creo que en ambas aristas, desde el sector logístico, que suponen un gran desafío, tanto Vaca Muerta como litio, por ejemplo, en las cuales podemos participar como actores fundamentales en la cadena del desarrollo, particularmente en nuestra empresa lo hemos hecho en proyectos de grandes estructuras de litio y demás en este año, así que creo que hay una oportunidad muy grande. Y me parece que también y ahí Guillermo seguramente lo complementará, desde la cadena logística, me parece que es fundamental, sobre todo
en actividades que se encuentran descentralizadas de lo que es Buenos Aires y a lo largo y ancho de todo el país. Entonces me parece que, y de nuevo insisto con esto del concepto de haber, creo que hoy la agenda logística está instalada y me parece que hay que seguir desarrollándola porque creo que se entiende hoy que ya no tenemos que explicar más si el camión o la barcaza o si el tren, creo que son conceptos que ya están claros, pero hay que seguir trabajando privados, gremios y autoridades del gobierno en este sector. Pero me parece que la Argentina, y desde ahí el mensaje un poquito optimista, ¿no? Más allá de esta coyuntura y los problemas del pasado, que creo que hay muchas oportunidades para la región, lo decía bien Guillermo recién, y también a consecuencia de los conflictos mundiales, donde Sudamérica puede tener una participación activa y está en nosotros poder llevar adelante ese desarrollo. Guille. En realidad, Vaca Muerta y lo que es el desarrollo en el NOA del litio, a nivel de lo que es la exportación por agua, está resuelto. No se puede, el sistema portuario argentino en sus diferentes terminales está en condiciones de digerir esa nueva carga y de agregar valor, porque también está todo el complemento. El litio de la relación es 3-1 entre los insumos que necesita contra la producción, 3 o 4-1. Lo mismo que Vaca Muerta. El problema que tenemos es cómo llegar, porque la naturaleza nos bendijo, nos dio esos yacimientos, pero nos los puso muy lejos. Entonces tenemos que resolver la conectividad. Los volúmenes que se están manejando de esos lugares mediterráneos se resuelven vía ferrocarril, con lo cual es fundamental ponerle mucha energía al sistema de Open Access y que el sector privado, así, el Estado tiene que ser el dueño, así como está la red troncal, la red navegable troncal, tener que tener todo el sistema, la malla ferroviaria tiene que ser del Estado y que el privado puede invertir en material rodante o en tracción, como es en Europa, como es en Estados Unidos, y que el Estado compita con Ferrocarriles Argentinos, compita con los privados también, para que aquellos exportadores que por su magnitud económica no pueden hacer esas inversiones puedan tener el sostén del Estado. Pero lo fundamental es invertir en la malla ferroviaria, reglamentación de lo que es el bitren a nivel país. Estamos no solamente para el litio y Vaca Muerta, nosotros somos productores de commodities. Tenemos que copiar lo que hace un país como nosotros, similar, que es Australia, teniendo su principal mercado enfrente. Sin embargo, lo que Australia está discutiendo no el bitren sí o no, es el tritren ya. Entonces, eso es fundamental también. Y otro tema que es de reglamentación es el tema, no tenemos ley de transporte multimodal. Claro. Y eso encarece en trabas burocráticas, en tiempos, en esperas y que defendiendo o cuidando nada. Entonces, tanto lo que es la reglamentación, eso es reglamentación, no tiene costo impositivo, el tema de la ley de transporte multimodal. Ponernos ya a discutir con todas las provincias, no puede ser que en algunas provincias se hace, en otras no, o en determinados corredores. Entonces, el revolucionar el tema del transporte de carreteras con los bitrenes es fundamental. Y lo más importante es el tema del ferrocarril. Si no, vamos a estar siempre esperando que el mercado mundial tenga unos precios enormes para que pueda absorber todos esos desvaríos logísticos. Guillermo, Marcos, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.